Dándoles la bienvenida a un tiempo más. Todos los temas y aspectos que se trabajan en la palabra de Dios son fundamentales, pero el tema de hoy tiene algo que yo le llamaría la columna vertebral de la vida de un ser humano. De manera que espero que la disfrutemos, que la divulguemos y que, bueno, la llevemos a la práctica todos los días. Hoy vamos a hablar de cómo conocer al hombre interior y por qué nos habla tanto del hombre interior. De manera que vamos a entrar a compartir esta temática. Entonces, dice aquí que la manera de tener vida eterna es conocer a Jesús, el único Dios verdadero, a su Padre, quien fue el que lo envió. Y hoy en esta sexta clase vamos a dedicarla a este tema apasionante que se llama Conociendo al hombre interior. Diríamos en otro momento o en otro aspecto, cómo eliminar al impostor que se fue formando en nuestro interior. De manera que tomamos este pasaje como punto de partida. Romanos 7, 22, 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí está hablando de que hay dos aspectos en el ser humano. Un aspecto de ellos es precisamente eh, ese, esa esencia interior donde nosotros queremos agradar a Dios y disfrutar de Él. Pero hay otra parte que nos incita al pecado y entonces es donde el apóstol Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer lo bueno no lo hago y después termino haciendo lo que no quería? Y este es una lucha que tenemos todos, pero que tenemos que clarificarla porque aún hay un mandamiento, algunos autores le llaman el mandamiento olvidado, cuando el Señor dice, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. La palabra santo desde la espiritualidad, no desde la religión, es una persona que ha sido tomada por Dios, convertida en hijo de Él para ser perfeccionado como Él. De manera que es estar en ese proceso. Nosotros vemos que el ser humano tiene tres áreas. La primera, esta área externa, es lo que llamamos cuerpo físico, esta parte de aquí. Tenemos toda esta parte verde que sería el alma, y hay un punto casi microscópico que se llama el espíritu. Son las tres secuencias desde lo externo hacia lo interno que tiene un ser humano al nacer. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es muy importante entender esto. Adelantándome un poquito, cuando la Biblia habla de de esa ley de mi mente, la ley de mis pensamientos y del cuerpo, está hablando del hombre exterior. Entonces, la parte exterior del ser humano es el alma que tiene los pensamientos, las emociones y las decisiones, y el cuerpo, que es lo que nos comunica con lo externo. Pero lo profundo del ser humano es el espíritu, y el espíritu es el que se le llama el hombre interior. Entonces vamos a ir eh, recordando esto. Les decía que el alma son pensamientos, sentimientos, voluntad, que a través del cuerpo nos relacionamos con lo externo, que es lo que se llama el hombre natural o el hombre psicosomático, pero todos tenemos un área que es
el área espiritual que nace muerta, dice Efesios 2, donde está la conciencia verdadera o la verdad absoluta, donde está la capacidad de unirnos a Dios y la intuición espiritual, que es la capacidad de recibir la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, la instrucción, la guía del Espíritu Santo. Esto es un hombre natural, un hombre que no ha nacido de nuevo. No es espiritual porque es natural. No es espiritual porque no entiende ni puede recibir las cosas del Espíritu. Todo esto está en 1 Corintios 2. Entonces, eh, dice que en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro espíritu y empieza a producir una reforma del intelecto y a impactar nuestro cuerpo y a darnos capacidad de administrar lo que Dios nos entrega cada día. Está en Romanos 12:2, donde dice que no sigamos pensando como nos ha enseñado este mundo, sino que le permitamos a Dios que nos transforme a través de la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar su voluntad para con nosotros, que es buena, agradable y perfecta. O sea, solo puedo entender el verdadero diseño de la vida cuando estoy en un proceso de desaprender para aprender lo que el Espíritu Santo me enseña. Y en Santiago 3, del 13 al 18, habla de que hay una sabiduría que genera peleas, contiendas, envidias, disensiones, ansiedad, angustia, estrés, y esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría que reina en esta parte instintiva, emocional, alma y cuerpo. Pero la que viene de lo alto, o sea, la del espíritu, dice es primeramente pura, después pacífica, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, porque los frutos de justicia se siembran en paz para los que hacen la paz. Entonces, con toda esta introducción vamos a ir profundizando en qué es, por qué es tan supremamente importante entender el hombre interior. Y sin él no hay espiritualidad. Hay religión o hay una creencia, sí creo en Dios, ¿y de qué le sirve? Entonces vamos a profundizar eso. Dice en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces vamos nuevamente a nuestras tres áreas. Eh, Quiero retroceder un poquito acá por un momento. Miremos cómo nace el ser humano, con un cuerpo físico, con un área muy grande que es el alma, o sea, el área que trae los pensamientos, las emociones y las decisiones, y así actúa el ser natural. Eh, yo siento, yo creo, yo pienso, a mí me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, me parece, no me parece, una independencia total, y aún sus oraciones son buscando que Dios venga a, a colaborarnos en los antojos humanos. Por eso dice en Santiago, no piden, no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal para sus antojos y caprichos humanos. ¿Qué pasa después del nuevo nacimiento? Que ya lo vimos ahora, que es la vida en el espíritu. Entonces mira cómo el área espiritual, que era un puntico, empieza a crecer y empieza a minimizar el alma. ¿Cómo entender esto? Esto se llama del poder del dominio y del gobierno del espíritu sobre el alma y el cuerpo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu empieza a crecer y a dominar el alma. Por eso produce la libertad. Hoy vamos a ver cómo se requiere un quebrantamiento del alma
para la libertad del espíritu. Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, el alma es el hombre exterior unido al cuerpo, pero el espíritu es el hombre interior. Entonces, ¿qué se requiere? Que ese hombre interior, que es el verdadero espíritu, el que nace de nuevo, empiece a romper el dominio del alma, la coraza de un corazón duro, un corazón pervertido, un corazón que solo busca darle placer a la carne. Y entonces lo dice acá, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Lo más engañoso es el corazón del hombre. El corazón del hombre son los pensamientos, las emociones y las decisiones por las cosas externas, por los antojos, por los apetitos pecaminosos de esa naturaleza perversa, animal, terrenal, diabólica. Y es extremadamente perverso, es egoísta, siempre quiere todo para él, y de ahí aparece ese lenguaje nuestro, ¿no? El yoísmo, ¿no? Yo quiero, yo siento, el mío, mi casa, mi esposa, mi Dios, mi universo, mi, todo debe ser mío. Es extremadamente perverso, egoísta. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Si yo en este momento quiero sincerarme y revisar mi corazón y decir, wow, es que si eso es lo más perverso que tengo, pues dice aquí, quien realmente sabe qué tan malo es el Señor, dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahí aparece la obra de Dios. Ahí comienza el verdadero nacimiento y crecimiento de un hombre espiritual, no de un hombre religioso. Recordemos que la religión está basada en tradiciones de hombres, donde la gran mayoría de las tradiciones no aparecen en la Biblia para nada. Dios no quiere tradiciones, lo dice en Isaías capítulo 1 y lo dice en muchos otros pasajes, en Éxodo 20. Dice el Señor, yo lo que quiero es tu corazón, yo quiero relacionarme contigo. Pero aquí viene la gran promesa de amor del Señor en Ezequiel 36:26. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La obediencia con gozo y alegría es lo más transformador que hay. Y hagámonos esa pregunta. ¿Me deleito de la obediencia? ¿La, la tengo presente? ¿Está en mis prioridades? ¿O todavía soy aferrado al dinero, al placer y al yo, a lo mío, al tener, al poseer? Fuimos creados para administrar, no para adueñarnos de nada. El Señor es el dueño y soberano de todo. De manera que el verdadero hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, no practican el pecado ni pueden pecar. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la simiente de Dios está en ellos. Ya vimos cómo el Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu, que era el puntico pequeño inactivo que había allá, y empieza a crecer el espíritu y a gobernar las intenciones del alma. También dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que amanece y va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Esa es una forma en que nos enseña cómo va creciendo la espiritualidad en el ser humano y la carnalidad va muriendo, va desapareciendo. Romanos 6 dice que Jesucristo destruyó el poder de la naturaleza carnal o pecaminosa.
Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Aquí quiero hacer una pausa porque esto es muy importante entenderlo. Volvamos otra vez a la tridimensionalidad del ser. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo físico lo conocemos, el alma tiene los pensamientos, las emociones y las decisiones. De manera que los pensamientos, las decisiones y las emociones forman el alma, pero está gobernada por, por el cuerpo, por la forma de pensar humana y estimulada por todo lo externo. Y ahora que estamos en la época de la hiperestimulación con tanto mensaje, con tantas redes, con todo esto, pero el espíritu está ya en el fondo. Entonces, cuando nuestro espíritu que estaba muerto, viene el Espíritu Santo y entra y nos vuelve uno solo con él. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. En ese espíritu está la pureza de Dios, la santidad de Dios. Mora Cristo en forma de Espíritu Santo. Por eso dice en el pasaje, no puede pecar, porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, vive allí. Él se vino a vivir en nuestro espíritu. Entonces, en nuestro espíritu no puede haber pecado. Tenemos un alma que todavía falla, que todavía la embarra, pero que viene siendo perfeccionada, como veíamos en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nuestra alma, o sea, en nuestros pensamientos, emociones y decisiones, la perfeccionará. Entonces, aquella vida que estaba gobernada por los estímulos externos, ahora no es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Pero para que el hombre interior, el hombre espiritual, pueda salir a gobernar en lo externo, tiene que romper la coraza del alma, de los pensamientos, emociones y decisiones humanas, de ese terco corazón. Y cuando se va rompiendo, va apareciendo la libertad. Como dice en Isaías 40, dice, los que esperan en el Señor, o sea, ese proceso, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, nos hace libres. Piensa en este momento de qué áreas te gustaría estar libre. Aún mira lo que pasa en las comunidades cristianas, con tantas denominaciones, con tantos grupos. Entonces, es que esta es mi iglesia, es la iglesia del otro, el grupo de aquí y allá. ¿Y acaso Cristo dividió la iglesia? Dios tiene un solo cuerpo, que es su iglesia, y la cabeza es Cristo. Hace muchas metáforas, analogías, el Señor en su relación con la iglesia. La iglesia no es hecha de ladrillo, dice Hechos 17, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él nos convirtió en su templo porque se vino a vivir dentro nuestro. Él mora dentro nuestro. Entonces, en nuestro espíritu no puede haber pecado. Es la fuente. El hombre espiritual tiene esa fuente perfecta que va transformando el alma. Entonces, debemos eh, disfrutar de lo que Él nos ofrece. Continuemos compartiendo acá. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Si de verdad Cristo vive en nosotros, el proceso de transformación es impresionante. Dice que solamente con nuestra forma de hablar y nuestras acciones testificamos del milagro de la transformación que Él hace en nosotros. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Mira los indicadores que nos dan. Apasionado por lo recto, por disfrutarlo, por disfrutar el diseño perfecto de Dios, que Él nos da ahora un nuevo corazón, un nuevo espíritu para poder practicarlo, no es en un esfuerzo humano.
pero también dice, ama a los demás. De manera que empecemos a hacer una revisión en nuestra mente, quiénes son los que no nos caen bien. Ahí tenemos la gran oportunidad de mejoramiento, de acercarnos, de reconciliarnos, porque es la evidencia de que Cristo vive en mí. Entonces, el hombre interior tiene unas características especiales. Primero, es un espíritu nuevo, regenerado. El hombre interior se refiere principalmente al espíritu humano que ha sido regenerado o renacido por el Espíritu Santo. Es la parte más profunda del ser humano creada para tener comunión con Dios. O sea, Dios se relaciona con nosotros a través del espíritu, como ya vimos ahora, que es el hombre interior lo más profundo del ser. Y empieza a gobernar esa parte externa que es alma-cuerpo, pensamientos, emociones y decisiones de interactuar con lo externo. Este es otro de los puntos espectaculares para comprender que la ley de la atracción que tomó tanta fuerza en el mundo, de atraer para poseer, para tener, para ser alguien por lo que poseo y tengo, es toda la basura de este mundo. Pero la ley de la extracción es cuando sale el corazón duro, cuando sale el pecado, cuando sale la impotencia para la obediencia, cuando todo eso va siendo quebrantado y puede despertar el hombre interior, desarrollarse, nacer de nuevo. Nos permite tener comunión con Dios. ¿Qué quiere decir comunión? Común unión de los dos espíritus para siempre. Esa es la verdadera comunión. La comunión mm, está representada, y quiero que lo escuchen bien, por una celebración ritual. O sea, cuando se comparte la Santa Cena o la comunión que se habla en algunas religiones, es un acto de celebración de lo que ya pasó adentro. La común unión, o sea, la comunión, no es el hecho de consumir pan o la hostia u otra serie de cosas, porque esos son símbolos de lo que ha pasado adentro. La común unión es la unión de los dos espíritus que activa el nacimiento y el desarrollo del ser interior. Dice, a través del Espíritu el creyente puede tener comunión directa con Dios, escuchar su voz y ser guiado por él. Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía? A través de la palabra. La fe es por el oír. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo se oye? Por la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra. En otra enseñanza en días pasados hablamos de la diferencia que hay entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos está allí escrita, cualquiera puede ir a leerla, pero la revelación, la sabiduría que brota y nos impregna la mente, el corazón, es la palabra rema que el Espíritu Santo prepara para cada uno de nosotros. La tercera característica del hombre interior es el discernimiento espiritual. El hombre interior posee un discernimiento espiritual que le permite entender y percibir las realidades espirituales, más allá de lo que se puede comprender con la mente natural o el alma. Entonces, el discernimiento espiritual es espectacular y te invito a que pienses en este momento si lo tienes, si lo disfrutas. Jeremías 33:3 dice, si clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios diseñó cosas grandes y ocultas específicas para cada uno de nosotros. ¿Será que qué tanto nos interesa conocerlas? Dice que Dios las preparó para nosotros antes de crearnos y las preparó de manera individual. Mira que la sabiduría que le dio
a Moisés no fue la misma que le dio a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Pedro, ni a Pablo, porque él le entrega una sabiduría general a su pueblo, pero hay una sabiduría específica para la misión que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando hablamos de misión, es de propósito de vida. El que no tiene un propósito de vida, su vida es rutinaria y aburrida y es de altibajos. Hay momentos que ríe, otros que llora y no tiene sentido, verdadero sentido de la vida. Por eso una de las cosas que me gusta compartir es precisamente si el objetivo de tu vida es el dinero, estás más perdido que cualquier cosa, porque el dinero no puede ser una meta ni un objetivo. El dinero es un medio que todos necesitamos y que Dios es el que nos lo entrega y aún nos dice cómo administrarlo adecuadamente. Pero el propósito de la vida es dejar que Dios obre en otros a través nuestro. Él nos llama que somos vasijas de barro y Él los convierte en vasijas de honra por estar Él viviendo dentro nuestro. Entonces, aquella expresión sincera del corazón de decirle, Señor, amado Dios, creador de mi vida, heme aquí, úsame, envíame a mí. ¿Alguna vez le has dicho, Señor, quiero servirte? O servimos a Dios o servimos al ego, o servimos al falso yo, al impostor que se fue creando en el alma. Pero cuando nace el espíritu, ese impostor se va quebrando. La cuarta característica del hombre interior es que tiene una sujeción a la voluntad de Dios. Se sujeta porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta. El hombre interior es quien se somete a la voluntad de Dios y busca vivir de acuerdo a los principios divinos, en lugar de ser dirigido por las emociones o los deseos carnales del hombre exterior, que son el alma y el cuerpo. La renovación diaria. Watchman Nee, este tremendo hombre y escritor de la palabra de Dios, que duró muchos años en la cárcel y murió en la cárcel. Dios le dijo, no saldrás de la cárcel, pero vas a escribir para mí. Y los libros que escribió Watchman Nee, sobre todo el hombre espiritual, son llenos de una enseñanza bíblica única. Y él dice en uno de sus escritos que el hombre debe ser renovado constantemente por el Espíritu Santo. Esto implica una continua transformación y crecimiento espiritual. Por eso, la vida en la tierra consiste en ser perfeccionados por Dios, en ser liberados de las trampas de la mente y la carne. La carne es lo humano para que el espíritu sea el que reine. Nos da una fortaleza espiritual. A pesar de las pruebas y dificultades externas, el hombre interior es fortalecido y sostenido por la vida de Cristo que habita en el creyente. De alguna manera, otra vez quiero hacer el énfasis de separar lo externo para vivir lo interno. Hasta dónde lo externo nos va a seguir gobernando. Y dice también que el hombre interior da testimonio del fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5, 19 en adelante. Habla del fruto del Espíritu, de las 9 características del fruto del Espíritu. Las características del hombre interior se manifiestan a través del fruto del Espíritu y, y son el amor, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la benignidad, la fe, el gozo, el amor, que reflejan la naturaleza espiritual de Cristo viviendo en nosotros. En resumen, el hombre interior es la verdadera esencia espiritual del cristiano.
que está en constante común unión con Dios y es guiado por el Espíritu Santo, en contraste con el hombre exterior que está más influenciado por el mundo físico y las emociones humanas. De manera que en el verdadero nuevo nacimiento, dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de recibirlo en el corazón, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Recordemos cómo en Deuteronomio 28 el Señor dice, pongo al cielo y a la tierra por testigos, que coloco delante tuyo el bien y la bendición, el mal y la maldición, pero tú eliges. Pero yo te digo, dice el Señor, elige el bien y la bendición. Entonces, ni siquiera Satanás ni las tinieblas tienen la culpa. Él trae las tentaciones, pero yo elijo. De manera que diariamente la clave de vivir una vida en el Espíritu es levantarnos a elegir. ¿Esto es del reino de Dios o es de las tinieblas? ¿Esto es del hombre exterior o del hombre interior? ¿Esto es del mundo o es del reino? ¿Esto es temporal o es eterno? La Biblia está llena de indicadores para elegir, elegir. Y aquí quiero recordar dos cosas que siempre las estoy trayendo. Las bendiciones de Dios no son por merecimiento, sino son un regalo de amor de Él una y otra vez. Y el ser libres del pecado no es por fuerza de voluntad, sino es por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Zacarías 4:6 lo dice bien claro. Entonces dice, si después de haber escapado de la maldad de este mundo, de este sistema perverso que enreda tus pensamientos y tus emociones, vuelven otra vez a quedar esclavizados en el pecado por decisión. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio a vivir una vida santa. Demuestre qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y el otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué indicador tan increíble. Por eso también hablan Apocalipsis del tibio. Dice en Apocalipsis 3, del versículo 10 en adelante, lástima que no seas frío ni caliente, sino tibio. Y como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomito de mi boca. Hay momentos en que Dios dice, es respeto, yo soy el soberano y el dueño de todo. ¿Hasta cuándo te burlarás del Señor? Dice la Escritura. De manera que no hay disculpa para tener una vida mediocre en Cristo, porque otra vez no es por fuerza de voluntad, es por la común unión con el Espíritu que nos lleva a desarrollar lo que Él diseñó en la vida de cada uno de nosotros en el libro de la vida. Salmo 139, 13 en adelante. Dios nos diseñó en el libro de la vida y dice que todo lo que Él diseñó allí fue hecho sin faltar ninguna cosa. Jeremías 29, 11. Porque pensamientos de bien son los que tengo para ti, no de mal, para que tengas una esperanza y un futuro. Quiero repetir esto. El Señor dice, mira, yo anhelo que tú puedas disfrutar de la esperanza y el futuro que diseñé con un plan de vida para ti espectacular. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Una palabra que viene resonándome mucho en los últimos días es agradar a Dios. Cuando se agrada a Dios, dice en Eclesiastés, que Él nos llena de sabiduría, de inteligencia, de amor, de fortaleza. Dice, pero que los que no agradan a Dios, Dios deja que amontonen dinero
para después entregárselo a sus hijos. Me parece un excelente negocio. Eh, es una forma de entender que la libertad que el Señor nos da es la libertad de poder vivir dependiendo de Él. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y no solo es comida física, es comida espiritual, es sabiduría espiritual. Y finalmente dice, cuídate de las relaciones. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a fuentes de agua, cuya hoja no cae y siempre da fruto y todo lo que haga prosperará. Dice, prueba tus relaciones, prueba los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos líderes, pastores y profetas en este mundo. Esto está repleto, está cumpliéndose lo que dice también en una de las cartas de Timoteo y en segunda de Tesalonicenses, que este mundo se va a llenar de anticristos, de una cantidad de predicadores y de manipuladores de la espiritualidad para desviar a la gente del verdadero camino. Mañana comenzamos un seminario que se llama El Camino, la Verdad y la Vida. Solo hay un camino, no hay otro, no hay alternativas. No puedo tener en Dios el plan B y el plan C. Es Él. Y esa es la plenitud del Espíritu. Entonces, primero, ¿cómo probamos los espíritus? Cuando hay consistencia con la enseñanza de la Biblia. Entonces, cualquier enseñanza o profecía debe alinearse con la escritura. Si contradice la enseñanza bíblica, no proviene de Dios. Y esto nos sirve como un indicador de nuestra conciencia. Esto que estoy pensando lo pensaría Jesús. Esto que estoy haciendo lo haría Jesús. Esto que estoy pensando y estas intenciones están respaldadas por las escrituras. Ese es el manual de vida. Y además de eso, esto que estoy pensando y que quiero hacer, ¿me produce bien o me produce mal? ¿Le agrega valor a otros? ¿Le sirve a otros? La confesión de Jesucristo en primera de Juan 4, del 2 al 3, dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es Dios hecho hombre, es de Dios. El que no lo confiesa no es de Dios, pero no solo es de labios para afuera, es la esencia de vivir. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo no se quedó en la cruz, Cristo vive en tu corazón y en el mío si hemos nacido de nuevo. Tercero, el fruto del Espíritu. Jesús enseñó que se puede conocer a los falsos profetas por sus frutos. Esto se refiere al carácter y a las obras que producen en su vida. ¿Cómo saber si alguien genuinamente es de Cristo? Observe su vocabulario, observe qué es lo que mira, observe cuáles son sus hábitos, si lo que más le interesa es el dinero y la fama y el aplauso público, o lo que más le interesa es el desarrollo del ser interior. El testimonio interno del Espíritu, los creyentes tienen el Espíritu Santo quien da testimonio interno de la verdad y ayuda a discernir lo que es de Dios. Dos versículos atrás, 8:14, dice que son guiados por el Espíritu. Yo quisiera, antes de terminar, déjeme por favor, yo regreso a una diapositiva que es muy importante que la podamos compartir en esta parte. Resulta que si nosotros queremos comprender esto del hombre interior,
Algo me pasó aquí. Un segundo, yo miro a ver qué fue. Correcto. Observemos esta imagen que me parece espectacular. Esta imagen me recuerda cuando apenas comenzaba mis primeras clases de teología, pero me impactó, inclusive me costó un poco encontrarla, pero es una imagen tan espectacular de cómo cuando nace el Espíritu, viene y rompe el poder de ese corazón perverso. Entonces, ¿cómo es que viene el quebrantamiento para que el Espíritu pueda fluir, expandirse y gobernar? Todo esto en nuestro interior. Es a través de las pruebas. Por eso el Señor dice, es necesario que te vengan pruebas. La prueba de la fe se prueba como el oro, veíamos hace 8 días. Entonces, cada vez que nos llega una situación compleja, se está quebrando el gobierno del alma. A través del quebrantamiento es que aprendemos humildad, mansedumbre. A través del quebrantamiento del alma crecemos en paciencia, en amor por el prójimo, en dolor por el sufrimiento ajeno y poderle acompañar. La palabra de Dios dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Es mejor dar que recibir y servir que ser servidos. Este es el gran desafío y va acompañado de, de esa palabra que dice muchos los llamados y pocos los escogidos. Pocos hallarán la puerta estrecha. Yo me preguntaba, ¿y cuánto le están buscando? Pocos hallarán la puerta estrecha. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De manera que yo les invito a que esto nos sirva para tomar decisiones de cambiar nuestro estilo de vida. ¿A través de qué? De la oración, del estudio de la palabra y sobre todo de disfrutar la común unión eterna con el Espíritu Santo para siempre. Es lo que Dios nos ofrece. En Dios no hay disculpas y quiero ser muy enfático en lo siguiente. Para uno vivir una vida en el fortalecimiento del hombre interior y crecimiento hacia la madurez espiritual, no es por fuerza de voluntad, no es por fuerza almática, es por el poder del Espíritu. Resalto nuevamente Primera de Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y aparece finalmente esa riqueza impresionante de las promesas de Dios. Quisiera en esta parte final recordar la palabra bienaventurado, o sea, aquel que todos los días vive en la aventura buena de conquistar las promesas. Hebreos 6 del 10 al 20 dice, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. De manera que allí están las promesas. Hay una que me gusta recordármela mucho y está en Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿No creen que obtener esa promesa acabaría con los ataques de pánico, el estrés, la angustia, la desesperación, la depresión y sanaría todo? La completa paz
del Espíritu de Dios para nosotros. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz falsa, es la paz del Señor. Otra promesa increíble, el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, encomiéndale tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Y por toda la Biblia que dice, no temas, no temas. Una de las promesas que el Señor me regaló en mis primeros mesecitos de vida cristiana fue Isaías 41 del 10 al 13, donde dice el Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Nunca, nunca, nunca. Uno tiene la capacidad de fijar en el interior, porque la palabra de Dios es para internalizarla y que quede grabada. El Espíritu Santo la escribe en nuestra mente y la graba en nuestro corazón como, como unos anclajes cerebrales. Cuando a veces hablamos de anclajes cerebrales, esa palabra de neurociencias a muchos les parece que no es como muy espiritual, pero es lo más espiritual que hay. No hay cosa más espiritual que las neurociencias, porque las neurociencias estudian el diseño del cerebro y Dios diseñó el cerebro para que nosotros podamos fluir en la palabra de Dios. Entonces en Hebreos 6 habla de los anclajes cerebrales. Dice que las promesas de Dios nos sirven como un ancla en nuestra alma y va acompañada de un juramento. Dios juró para tu vida que nunca te dejará ni te desamparará. Y lo dice porque en las promesas se anclan las tormentas del alma. Es necesario que vengan pruebas para el quebrantamiento del gobierno del alma, la liberación del espíritu. Y dice el Señor que a través de, de sus promesas somos más que vencedores. Cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por el agua no te ahogas. Quiero invitarles a que tengamos un momento muy profundo de oración. Yo te pido que te concentres y nos unamos en esto. Amado Dios, te damos gracias porque hoy nos has hablado de cómo debemos estar teniendo en cuenta el desarrollo del hombre interior para que el hombre exterior pierda ese poder eh, pecaminoso que nos ha hecho daños. Hoy venimos, Señor, a decirte gracias porque tú transformas nuestra vida. Una vez más queremos pedirte perdón por nuestros pecados y decirte, Señor, renunciamos a ellos, pero ayúdanos. Hoy entendemos, Señor, que no es por esfuerzo humano. Perdónanos también si hemos buscado otras formas y otras maneras de resolver las dificultades de la vida. Cuando tu palabra dice muy claro que tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz para venir a entregarnos el camino de la libertad. Hoy te pedimos, Señor, que permitas que experimentemos el perdón, pero también fluir en la esperanza de que tú terminarás la buena obra que comenzaste en nosotros. Te entregamos toda preocupación y toda carga que tengamos en este momento. Digámosle, amado Dios, hoy te entrego todas mis cargas, te entrego, Señor, los conflictos de mi familia, conflictos de salud, conflictos financieros, todo eso te lo entrego, porque tú nos dices que todo el que te entrega las cargas, tú le darás descanso al alma. Gracias, Señor, porque cada vez nos llevas más y más a resplandecer
en tu luz y en tu revelación. Hoy te pedimos una bendición especial para cada hogar, para cada familia aquí representada, para cada ciudad, para cada país. Hoy te pedimos, Señor, que tu misericordia abrace a Venezuela, también a Colombia y a todos los países que están en crisis. Hoy te pedimos, Señor, que intervengas en la crisis en Israel, en Gaza, en Ucrania. Sabemos, Señor, que todo estaba escrito en tu palabra. Gracias por el privilegio de poder hablar contigo, de poder entregarte con confianza nuestras realidades. Tú nos invitas a entrar en tu presencia con confianza al altar de la misericordia y la gracia para hallar el oportuno socorro. Gracias por el abrazo que nos estás dando hoy y por el poder de tu palabra que nos llevará a otro nivel. Hoy quedamos, Señor, bajo tu bendición, tu abrazo. Hoy te pedimos, Señor, que impongas tus manos sobre nuestra vida y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero que nos sigamos viendo en los diferentes espacios. Ahí le llegan los materiales para difundirlos, porque de eso se trata. Esto es de Él. Dios les bendiga. Un gusto.